Hola, muy buen día a todos y todas las personas que están allá al otro lado de la pantalla, viendo y escuchando este segundo podcast de lo que corresponde al tema de la educación. A veces cuando estoy en el colegio trabajando con los estudiantes, suele aparecer alguno por ahí que de manera curiosa hace preguntas reflexivas realmente, ¿no? Y entonces me dicen, profe, ¿y en la vida real para qué nos sirve saber los casos de factorización, las funciones trigonométricas o balanceo de ecuaciones por el método de tanteo u oxidorreducción? ¿No deberían enseñar cosas que nos gusten y sean útiles? Preguntan los muchachos. Y pues generalmente cuando tengo el tiempo les doy una respuesta en relación con el asunto de la construcción, edificación de las estructuras mentales y la necesidad de entrenar el cerebro a partir de toda esa serie de elementos que hacen parte de la vida escolar cotidiana en un país como el nuestro, ¿sí? Trinomio cuadrado perfecto, uno dice no vamos a utilizar eso para ir a comprar la libra de papa, o no vamos a utilizar eso para subirnos al bus o saber parar un taxi o alguna cosa. Eso es verdad. Pero ¿qué tan verdad es? ¿Y hasta dónde un estudiante que hace esa pregunta tiene un poquito de razón, o quizás tiene mucha razón, o quizás no tiene ninguna razón? El asunto es que generalmente la mayoría de los profesores no dan una respuesta adecuada, por lo que yo he podido indagar. Simplemente se quedan diciendo cosas como: cuando usted si llega a estudiar una ingeniería, cuando usted en el futuro tal cosa, pero pues realmente la educación también debe servir para el presente. Entonces, con esa primera reflexión, quiero iniciar este ejercicio porque hoy continuamos en Sobre la Educación, el podcast número 2 de este ejercicio. Y bueno, hay toda una serie de preguntas que nos podríamos hacer al respecto de la educación. Por ejemplo, nosotros podríamos empezar a preguntarnos: ¿cuál es el verdadero valor de la educación? Podríamos preguntarnos también: ¿cuál es la importancia de la escuela? O también, ¿qué entendemos por educación? O quizás, ¿qué entendemos y esperamos de la escuela? Preguntas completamente válidas en este y en cualquier contexto, pero pues francamente no vamos a responder nada, porque hay demasiadas respuestas en torno a la múltiple cantidad de preguntas que surgen, y hablar como si fuéramos doctos en el tema siempre es muy arriesgado. Estamos haciendo unas aproximaciones a este ejercicio desde estos podcasts y de los autores que tenemos invitados en este proceso. Así pues, sobre la educación, que es nuestro eje en este podcast 2, podemos hablar desde varios puntos de vista, y podemos decir, por ejemplo, que la escuela quizás podría percibirse divinamente como un laboratorio, que la escuela podría percibirse como un campo de batalla, que la escuela podría verse como una fábrica o una empresa. Para ello, tenemos que aprender o entender o tratar de diferenciar dos cosas, y es que educación y escuela son dos cosas diferentes. Por eso estamos hablando de educación versus escuela en esta imagen. Y vamos a utilizar algunos referentes, como por ejemplo Educación y Filosofía de Zuleta, que lo estamos trabajando, pero asimismo, por mi lado, El Valor de Educar, de Fernando Sabater, pero también
desde el profe Enrique, los autores que nos mencionó y que ha invitado también desde el podcast anterior, y la profundización que él vaya a realizar a través de este ejercicio. Entonces, ya para dar la cara, como dicen, me voy a tomar un segundo acá. Hoy la logística es un poco diferente porque estoy conectado desde un equipo distinto para poder hacer esta presentación. Vamos a hablar de que la educación y la escuela como ejes son distintos de lo que estamos hablando. Podemos entender, tratar de entender que la educación es algo más que algo que trasciende la mera transmisión de datos, a la mera transmisión de información. La educación como tal trasciende eso, por un lado. Por otro lado, la escuela es más que un currículo impartido dentro de un espacio con unas condiciones controladas a cargo de un personal capacitado. Son dos elementos que vamos a ir dejando aquí encima de la mesa para que podamos ir entendiendo el discurso a lo largo del ejercicio. Laurita en la sesión anterior nos hablaba desde educación y filosofía y nos colocaba los 4 pilares que plantea Zuleta. Educación como proceso de formación, efectivamente. La educación como entrenamiento hacia una educación filosófica y una educación como formación de ciudadanos. 4 pilares que Estanislao Zuleta establece en el ensayo de educación y filosofía que Laurita muy bien nos orientó en el podcast anterior. Desde El valor de educar de Fernando Savater tenemos varios pilares y tenemos diferentes reflexiones. Pero hay una que me gustaría presentar para continuar aquí con el relato y ya abrir oficialmente este podcast 2 para con el equipo. Llega a ser el que eres. Nacemos humanos, pero eso no basta. Tenemos también que llegar a serlo. Es una premisa planteada en uno de los párrafos, de los capítulos de El valor de educar de Zuleta. Y efectivamente nosotros tenemos una herencia biológica que nos hace humanos. Sin embargo, es un deber llegar a ser humanos. Porque como cité la frase, nacemos humanos, pero eso no basta. Pero además de eso, la educación es pilar fundamental para llegar a ser humanos. Es decir, nos hacemos humanos, nos construimos como humanos porque hay un proceso educativo que viene de otros humanos para que nosotros alcancemos esa humanidad. La genética nos predispone para que nuestro cerebro, nuestro cuerpo aprenda, para que en convivencia social efectivamente logremos o tengamos más posibilidades de llegar a ser humanos. Es decir, nuestro maestro es el mundo que nos rodea, las cosas con las que interactuamos, los sucesos que vivimos diariamente, ¿sí? Pero no es solamente a partir de un conjunto de técnicas y rituales que hacen parte de la cultura, sino de esa interacción, de esa vinculación intersubjetiva entre los diferentes sujetos, nos construimos como seres humanos. Por eso planteaba al inicio de este relato, pues que la educación trasciende a todo esto que tiene que ver con la transmisión de datos e información, y que la escuela va más allá del currículo y de unas personas capacitadas en condiciones controladas para transmitir información y datos. Esto es un proceso muchísimo más grande y que de hecho la escuela es el mundo y que de hecho la educación debe hacer parte de nuestra cotidianidad más allá de los currículos. Por eso pues hablamos de que diferentes formas de educación
nos brindan los elementos para poder llegar a alcanzar la humanidad. El hombre, pues entonces llega a ser hombre, el ser humano llega a ser humano a través de esos procesos de aprendizaje, de un aprendizaje humanizador. Pero, ¿y qué es ser humano? Pues ser humano es cumplir con toda una serie de cualidades y condiciones que a lo largo de la historia la misma sociedad ha ido catalogando como los elementos fundamentales que pueden determinar que alguien alcanza la humanidad. Por eso hablamos de actos inhumanos. Por eso cuando nos referimos, por ejemplo, a un homicida, cuando alguien que maltrata, que lastima y que va en contra de esas cualidades, decimos que es inhumano. Es decir, como dice Sabater, si hubiese un examen de humanidad no lo aprobaría. Quiere decir que no hubo en su entorno toda una serie de elementos que le ayudaron a construirse como un ser humano. Es una vaina bien complicada, sobre todo, porque la educación y los procesos educativos se han transformado en nuestra mejor herramienta para poder sobrevivir y para poder mejorar como sociedad. Los grupos con mayor índice de supervivencia, hablando biológicamente, evolutivamente, siempre han sido aquellos que son capaces de educar y preparar bien a los miembros más jóvenes. Por eso los mamíferos tienen un gran éxito. Un delfinato, que es la cría del delfín, es educado por el conjunto de delfines para que llegue a ser un delfín. Inclusive aprende el lenguaje como si fuera un niño humano. Es decir, le toma tiempo. Los investigadores dicen que hasta más de un año para que un delfinato, un delfín bebé, que está en su época de lactancia y que es un cachorro de delfín, aprenda a hablar entre comillas, ¿no? Porque ellos emiten unos sonidos, ¿sí? Y que inclusive en ese proceso de, y voy a inventarme una palabra acá en lugar de humanización, en ese proceso de delfinación, el delfín aprende a crear el sonido que es su propia identidad. Es decir, un delfín tiene nombre propio a través de un sonido específico del delfín, y que ese sonido específico él lo hace para que los demás sepan cómo se llama, y cuando lo quieran llamar, lo quieran convocar y quieran comunicarse con él, lo llaman por su nombre. Y es un cetáceo acuático, es un mamífero. Es impresionante, la educación está en esos elementos, y nosotros los seres humanos también llegamos a humanizarnos a través de cumplir con todos esos requisitos que hemos ido construyendo. Entonces, bueno, luego de esta introducción un poco extensa y tratando de ser lo menos técnico posible, muy buenas tardes, Enrique, maestro John, Laurita, ¿cómo me les va? Buenas tardes. Muy buenas. Buena tarde. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio que va a ir un poquito más extenso porque lo merece. Este ejercicio merece unos minutos más. Entonces voy a empezar para que el profe Enrique tenga aquí la pantalla. Entonces voy a compartir el apoyo visual. Listo, profe Enrique, y su merced. Somos todo oídos, ojos y los sentidos puestos en su presentación. Muchísimas gracias, Mario. Excelente introducción. Creo que hay muchos puntos afines a la presentación que voy a hacer en estos momentos. Y posteriormente estaré hablando de que, bueno, voy a partir de la frase de Kant de no se puede aprender filosofía, sino que solo se puede aprender a filosofar. Voy a llegar a hablar de que la filosofía no es simplemente consumir un montón de datos y contenidos, sino que va mucho más allá. Pero bueno,
vamos por partes. Voy a dar la interpretación kantiana en primer lugar de esta frase y posteriormente voy a llevarla al ámbito de la educación. ¿Listo? Entonces, la interpretación kantiana parte de la siguiente cuestión. Por ejemplo, vamos a hacer primero a diseccionar esta frase, ¿sí? Lo primero que vamos a mirar es no se puede aprender filosofía. Para Kant, por ejemplo, no se puede aprender filosofía, pues nunca ha existido como tal la filosofía. ¿Cómo se fundamenta esto? Pues que todo pensador o todo filósofo siempre ha tratado de construir su propia obra o su propia filosofía sobre las ruinas de otras, pero ninguna, digamos, de ellas ha permanecido en esa condición de durabilidad, ¿sí? Por eso es que para Kant no se puede aprender filosofía, puesto que nunca ha existido la filosofía. Otra de las cuestiones en las que nos coloca Kant, por ejemplo, es que ahora vamos a suponer que sí existe realmente la filosofía, pero nadie que la llegase a aprender, por ejemplo, podría denominarse a sí mismo como filósofo. ¿Por qué? Pues porque su conocimiento, el conocimiento de ella, simplemente estaría limitado a una cuestión que él denomina como subjetivo histórica. Ya voy a explicar a qué hace referencia a esto de subjetivo histórica. Para pasar al segundo aspecto, digamos, de solo se puede aprender a filosofar, tenemos ahora que llegar a la dimensión personal del pensar filosófico. Por ejemplo, toda la mayoría de nuestro acervo cognoscitivo pues proviene de dos fuentes. Una de ellas es el mundo externo y la segunda de ellas pues puede ser a través de alguien más. Pero digamos, todas estas ideas o todo ese acervo cognoscitivo, como bien decía, no se engendra desde mí ni desde el uso de mi razón. Por eso para Kant, por ejemplo, filosofar va a suponer mucho más que comprender lo que alguien nos transmite. Es decir, solo se puede aprender a filosofar y solo se puede llegar a un pensamiento cuando ese pensamiento parte desde mí. Por eso ya se puede llegar a hablar o puede aspirar a hacer ese pensamiento como filosófico. Entonces, en el sentido kantiano, todo aprendiz de la filosofía no puede, en ese sentido, pensar desde otro, sino que tiene que hacerlo por sí mismo. Bueno, esta interpretación kantiana parte de una obra de Kant que se llama Introducción a las lecciones de lógica. Y aquí, digamos, se puede empezar a relacionar el pensamiento kantiano de pensar por uno mismo con esta idea que aparece en otra de las obras que se denomina como ¿qué es la ilustración?, en donde él aplica el siguiente lema, que es el sapere aude: atrévete a pensar por ti mismo. Esa es como el lema oficial de esa obra. Entonces, antes de que surgiera esa obra, Kant ya nos está invitando a que no nos basemos simplemente en repetir, ¿sí? Como generalmente lo hacemos en filosofía, en repetir a los autores, sino que nos atrevamos a ir un paso más allá. Nos atrevamos a filosofar, a generar un pensamiento que parta y que surja desde nuestro propio raciocinio. Bueno, esa es la interpretación kantiana de la frase. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta frase al ámbito educativo? Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. A la tercera. Listo. Como bien he dicho, pues esta, digamos, es una frase que ha sido muy citada de Kant.
Y por lo general, esta frase se utiliza para afirmar que la asignatura de filosofía no tiene como objetivo, digamos, solamente el aprendizaje de un conjunto de datos y contenidos, sino que a lo que apunta realmente la filosofía es a un ejercicio para fortalecer esa capacidad de pensar. Entonces, en este sentido, conviene preguntarse lo siguiente: ¿es realmente necesaria la filosofía para aprender a pensar? Bueno, yo diría en este sentido que no, porque cualquier asignatura trata de enseñar a pensar. Por ejemplo, el pensamiento científico no es menos pensamiento que el que requieren, digamos, las humanidades y viceversa. Es decir, que el pensamiento humanístico no es menos pensamiento que el que requiere el pensamiento científico, sino que esta división entre ciencia y letras es una separación que se ha venido produciendo desde la misma época renacentista. Y esta simplemente ha sido una separación artificial que ha surgido a nivel cultural. Pero esto ha generado un daño a nivel social. ¿Por qué? Porque esto ha obligado, digamos, a los estudiantes, a nuestros alumnos, a que tienen que escoger entre la investigación científica o decantarse por las disciplinas humanísticas. Y por otro lado, es que esta división ha provocado, digamos de paso, el menosprecio o el menoscabo por el estudio de las humanidades. ¿Por qué? Porque a partir de esta división se llega a considerar que estas disciplinas humanísticas son poco operativas para lo que consideramos como el mundo real. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Listo. Ahora, otra de las preguntas que nos puede suscitar esta frase, entonces, es: ¿cuál es el papel de la filosofía en la enseñanza? Bien, el papel de la filosofía en la enseñanza, pues no consiste, digamos, en enseñar a pensar en general, porque ya dije que la filosofía no solamente es una asignatura que nos enseña a pensar, hay otras asignaturas que nos enseñan a pensar, sino que lo que busca la filosofía y lo que debe buscar la filosofía es ejercitar una forma específica de pensamiento. Y aquí hay una de las virtudes con las que cuenta la filosofía, y es que la originalidad, por así decirlo, del pensamiento filosófico es que siempre consiste en ponerlo todo en tela de juicio, ponerlo todo en incertidumbre, es decir, en no dar nada por supuesto. Y finalmente, si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál sería entonces la pretensión filosófica? Pues la filosofía lo que pretende es que el estudiante, digamos, llegue a generar esa conciencia de que existen unos dogmas sobre los cuales se ha venido edificando la cultura. Y esos dogmas, digamos, a los cuales pertenecen culturalmente hablando, sean dignos de ser revisados y sometidos a crítica. Tengamos en cuenta que sí, lo que se busca no vamos a aprender filosofía, sino que lo que vamos a generar es aprender a filosofar, porque en este filosofar es desde donde se empieza a generar el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico nos va a ayudar a poner en tela de juicio esos dogmas sobre los cuales se ha venido edificando la cultura. Entonces, podemos decir que ante toda esta dictadura de las ideologías que constantemente nos atacan, nos abordan, un estudiante que haya tenido, digamos, la capacidad, se haya tomado la actitud, porque aprender a filosofar también es una actitud por parte del individuo,
que se haya puesto en esta actitud de leer sobre filosofía, se va a encontrar menos indefenso ante la imposición de un pensamiento único. Y así es como esta frase se puede tomar desde, bueno, en el sentido kantiano, como lo expliqué ahorita, y ya en el sentido educativo. Muchas gracias. Excelente. Estamos ante unas reflexiones muy, muy poderosas, ¿sí? Que de alguna manera podríamos decir que van un poco en contra de lo que generalmente se percibe o se dice o se habla de la enseñanza de la filosofía en las escuelas, ¿sí? Por eso, y en podcasts anteriores, y por eso Zuleta, y por eso los autores que hemos invitado a lo largo de todos estos procesos, hablan, por ejemplo, de la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la biología, la filosofía de la química, porque en cada uno de esos ejercicios se debería hacer un proceso crítico. Es decir, la crítica debe atravesar y debe permear todos esos ejercicios escolares, porque de lo contrario se estaría precisamente solamente entrenando o adoctrinando, ¿sí? Lo hemos dicho también otros en podcasts anteriores, ¿sí? La ideología es un punto de partida, pero la ideología no puede ser el punto en el que nos quedamos. La ideología como punto de partida y como una forma de estar conectados inclusive de manera espiritual con otros elementos culturales es válida, pero la ideología no se puede llevar a todos los campos y no puede transformarse en la piedra inamovible en un proceso educativo, en un proceso de humanización, ¿sí? Porque se requiere pues precisamente el desarrollo del pensamiento crítico. Profe Enrique, muchísimas gracias. Laurita, el público ha venido hoy por ti también. Ah. Ya está aquí cargando la presentación de Laurita. Muchísimas gracias. Bueno, Laurita, entonces somos tuyos. Bueno, quiero iniciar con un fragmento del texto de Educación y Filosofía de Stanislao Zuleta, y es en la escuela primaria aprendemos que hay dos cosas útiles. Hay dos cosas, perdón. Una aburrida y útil, la clase, y otra inútil y maravillosa, el recreo. Desafortunadamente ver desde la manera en cómo año tras año el colegio promueve o la escuela promueve esa visión del aprendizaje es realmente empobrecedora, y resultado y fruto de eso es la incapacidad que tenemos a la hora de resolver problemas. ¿Cómo hacer para que se transforme esta visión de cómo se transmite, de cómo se inauguran ciertos saberes, más allá de memorizarlos, más allá de una nota, más allá de imponer en los estudiantes, cómo hacer para que el estudiante vea esto desde otra perspectiva, y que las matemáticas, la biología, la física no sean el terror, no sean el coco del año tras año, y se le clasifique como se le dé como esa valoración a esas áreas, cuando son áreas realmente muy importantes, no solamente para el momento escolar, no solamente para responder a una nota, sino para resolver realmente problemas de la vida. Y eso es lo que nos
esa es como la brecha que hay entre nosotros y por ejemplo, en Grecia, hace muchos años, Grecia, Roma, se planteaban la posibilidad o se repensaba para resolver los problemas cotidianos, los problemas de la vida, y era ese resolver esos problemas y aprender e ilustrarse, no solamente por el regocijo y por la nota y por el PhD o por la maestría o por cosas de este tipo, que por cierto Stanislao Zuleta ha sido un crítico de cómo se ha fraccionado, cómo se ha fragmentado, mejor dicho, cómo se ha fragmentado todas las áreas, cómo se ha fragmentado la educación. Los niños terminan llevando hasta 11 cuadernos al colegio. Esto, digamos, no es algo pues sano realmente. Entonces, llevar a comprender, digamos, cómo estamos en este momento en las escuelas, cumpliendo, digamos, ese papel de poner notas, cosa que pues anteriormente, hablo de la época de Grecia, de Roma, desafortunadamente pues ellos no se cuestionaron algo que era pues la esclavitud, y eso de alguna manera fue lo que terminó derrotando pues ese plus académico, pero ellos, sin necesidad de asistir a una universidad, sin necesidad de decir me inscribo en este pregrado de filosofía o en este pregrado de biología, en este pregrado de matemáticas, de física, de química. Ellos tenían gran interés por comprender lo que integra el ser humano, la integralidad de lo que nos rodea, respetando pues ese deseo de resolver esos problemas, respetando pues a los demás, teniendo en cuenta la otredad, que ahorita nos cuesta mucho. Tenemos un afán enorme de resolver nuestros problemas en un país donde resolver los problemas o las necesidades básicas es tan costoso. Es tan costoso la alimentación, la educación, el acceso a cosas básicas, a cosas necesarias, es muy costoso en un país. Es muy difícil hablar de la otredad. Entonces todo se mueve en son de primar, de buscar esa individualidad, y la otredad pues la resumimos. Desafortunadamente pareciera que nuestra biología nos dictara resolver esos problemas bajo el menor costo de energía. Nosotros pues cuanto menor energía gastemos, para nosotros es mucho mejor, aparentemente, porque pues ese no invertir energía nos ha costado el triple, el doble de la energía realmente que hubiésemos gastado si hubiéramos o si pensáramos cada cosa. Con esto pues quiero hacer mención de que y es algo que sí me ha llamado siempre la atención, y desde que lo escuché, digamos, empecé como a ver la escuela, a ver los entornos académicos con otros ojos, y es el hecho de que un estudiante, ¿para qué o a qué va a la escuela? ¿A qué va a una universidad? ¿Cuál es el papel de la universidad? Como lo mencionaba en el podcast anterior,
si no es más que, empezar a dar elementos, empezar a generar estrategias, permitir que el estudiante desde ciertos elementos empiece a pensar pues por sí mismo y empiece a elaborar estrategias que le permitan resolver problemas de la vida. Pero en nuestro contexto, en nuestro entorno, encontramos que hay universidades que pues quieren ocupar primeros puestos en X o Y cosas, están acreditadas de alta calidad, tienen acreditaciones desde el exterior y eso pues los eleva, pero a la hora de decir cuáles son los problemas que realmente resuelven, ahí digamos les queda grande ese papel. La escuela, la universidad y todos estos entornos académicos, hablando desde Colombia, no han permitido ver el contexto o no han permitido resolver problemas de la vida real. Y yo creo que esa falta de tener modelos que cumplan con esa resolución de problemas de la vida, por ejemplo, el problema de la contaminación ambiental, del cambio climático, resolver eso, pues nos está quedando grande. Y sin esos elementos que den luces a esos estudiantes, la escuela, la universidad va a seguir cumpliendo este mismo papel que se viene, digamos, promoviendo desde la primaria, ver la escuela, ver las clases como algo útil, entre comillas, pero aburrido. Y es el recreo, el descanso, el gozo como algo inútil pero maravilloso. Entonces mi invitación es a reflexionar sobre cuál es el papel realmente de esos escenarios académicos y pues frente a eso empezar a ser críticos frente a si realmente cumplen con los propósitos realmente de la educación, porque pues finalmente si vamos a ir a un lugar a que nos den datos o a que nos, entre comillas, transmitan conocimientos y al otro día olvidarlos, es algo absurdo. En algún momento decía Rodolfo Ginás, mencionaba en una entrevista Rodolfo Ginás que pues finalmente en la escuela nos enseñan es a memorizar para el momento, y es como cuando uno se baña. Todo eso al siguiente día se elimina, se borra. Entonces, ¿cuál es el papel realmente de la educación de estos entornos académicos? Yo creo que para mí, como lo decía, lo mencioné también en el podcast anterior, la filosofía puede transformar esa visión de la escuela siempre y cuando esta misma se conciba como un elemento para actuar, para accionar, para pensar, para replantear estos escenarios. De lo contrario, pues sería pues absurdo. Igual la filosofía se quedaría en esos datos que año tras año los muchachos memorizan de momento, memorias pues de corto plazo, de inmediato plazo cultivadas. Muchas gracias a todos y feliz podcast. Laurita, mil gracias, porque realmente aterrizas y dejas una cantidad de planteamientos. Por eso al inicio poníamos, bueno, no vamos a responder nada aquí, estas vainas, porque es que eso, o sea, la humanidad lleva décadas tratando de resolver estas cuestiones.
a partir de lo que dices y antes de hablar con el maestro John, hace unos años se empezó a implementar todo este asunto de las métricas, de las nuevas métricas en la educación colombiana, ¿no? Entonces hablamos del índice sintético de la calidad educativa, que pues los profes que estén escuchando y las personas que no son profes, índice sintético de la calidad educativa es todo un ejercicio para medir y evaluar los procesos escolares como tal, y entonces hablan de desde 4 elementos: el desempeño escolar, el progreso escolar, la eficiencia escolar y el ambiente escolar. Y todo eso es con el afán de cumplir con unas métricas, es decir, cuántos estudiantes se pueden quedar, cuántos estudiantes no se pueden quedar, cuántos tienen que pasar, si el colegio tiene un total de 1000 estudiantes, cuánto porcentaje, no sé qué, y es una cantidad de decretos y una cantidad de cosas, siempre mirando hacia Finlandia, siempre mirando hacia esos otros lugares que llevan procesos de 100 años, pero nosotros, como en algún podcast anterior lo dijimos, siempre nos queremos vestir pedagógicamente hablando con ropa prestada, desconociendo nuestras realidades, desconociendo nuestras necesidades, y seguimos trabajando con currículos fragmentados, como decía Laurita, ¿cierto? Que tratamos de unirlos y pegarlos con babas para tratar de hablar de una educación integral en la escuela, pero pues realmente no sucede, y en la universidad muchísimo menos. Cada vez están más atomizados todos esos conocimientos, todos esos contenidos, y entonces tenemos una precariedad educativa, una precariedad escolar, y entonces tenemos inclusive, a pesar de todo eso, una sobreoferta de posgrados y una sobreoferta de personas, inclusive sobrecalificadas también en Colombia y en Latinoamérica, ¿sí? Pero pues con unas estructuras digamos, sociales, políticas y económicas que no permiten ir más allá de simplemente tener un título para tratar de ascender económicamente y buscar un salario o buscar un ascenso dentro del magisterio, etcétera. Y eso me hace pensar en algo. Es una frase que un compañero me enseñó en el trabajo, y la frase es de un escritor que se llama Michel Hoff, y dice que tiempos difíciles hacen generaciones fuertes. Yo sé que el profe Enrique se acuerda. Generaciones fuertes hacen buenos tiempos. Buenos tiempos hacen generaciones débiles. Y generaciones débiles hacen malos tiempos. Y tenemos nosotros en este momento padres de familia, madres de familia, metiendo a sus niños en burbujas y no permitiéndoles vivir y experimentar la vida, ¿sí? Y enfrentarse y generar callo y aprender procesos de resiliencia, y entonces cada vez las generaciones son más débiles, y la misma escuela lo está favoreciendo, y entonces tenemos acá un caldo de cultivo para lo que básicamente va a ser un desastre que ya no tarda mucho en aparecer. Laurita, cuéntanos. Quería pues hacer mención, aprovechando el escenario de todos esos PhD, esos máster y bueno, todas estos reconocimientos académicos que pues no sé qué tanto tengan de reconocimientos, y es nosotros, bueno, los colombianos no estamos muy lejos de eso, y es un personaje muy cómico, por cierto, es el fiscal Barbosa. Él mismo pues se considera como uno de los personajes más preparados del país, y bueno, de eso digamos habría mucho de qué hablar, pero ¿será que todos esos PhD, todos esos máster le han permitido a él respetar la otredad, respetar al otro, tener en cuenta que el otro pues también tiene necesidades, alejar pues todos sus intereses particulares y tener en cuenta esa otredad? El fiscal Barbosa, y es el fiscal general de la nación, uno dice, hombre, ¿qué pasó con un ser tan, entre comillas, preparado? Se preparan para robar, se prepara para seguir alimentando su particularidad, su individualidad, alimentando no precisamente de cosas
buenas, sino alimentando todas sus necesidades, sus consumos exacerbados, desmesurados. ¿Será que todo eso le ha permitido, todos esos estudios a él lo llevaron, fue a eso, o para qué se preparó? Excelente reflexión, Laurita, porque sí, evidentemente, y sin ánimo de llegar a pensar o a decir que se está invalidando el hecho de que la persona haga todo un ejercicio de formación académica, no. Pero el asunto es, ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? No es lo mismo titular los méritos que darle méritos al título. Entonces debemos tener en cuenta eso para poder avanzar si una persona tiene la posibilidad de escalar académicamente. Y eso es digamos, como una de las múltiples invitaciones que podemos hacer nosotros. Pero bueno, ahora vamos a charlar con el maestro John, porque pues desde su experiencia, maestro John, desde su experiencia de vida y lo que nos ha comentado acá en el podcast sobre cómo ha vivido su merced, las 10.000 experiencias que tiene, ¿qué cosas considera su merced que se podrían incluir dentro de los procesos escolares? O sea, además de las matemáticas, de la ciencia naturales, de las ciencias sociales, etcétera, además de eso, ¿qué otra cosa considera desde su experiencia, desde su perspectiva de vida, maestro John, que se podría incluir dentro de la enseñanza escolar para que los niños y las niñas de Colombia lo aprendieran, lo recibieran? Maestro John, buenas tardes. Un cordial saludo para la página y a los profesores presentes y para quienes nos siguen en la página. Y en breve lo que hablaban ustedes directamente iniciando el podcast con el profe Mario, es que en las preguntas que hace el alumno hacia el profesor siempre han sido como las preguntas de la vida que nos hacemos en la vida cotidiana e individualmente en la vida de cada uno. Pero nunca he mirado en el profesor qué quiere estudiar el alumno. O sea, hay que hacer la doble pregunta. Si el alumno hace las preguntas al profesor, entonces el profesor también debe hacer como la contrapregunta, de decir cuál es su sueño y cuál es su vida que quiere para tener un estilo de vida en el futuro, ¿cierto? Y en la vida diaria y en la vida social. Pero hay que ver también el concepto en la carencia en la que vive el alumno. Porque si hay violencia intrafamiliar, hay problemas en el entorno social, hay autoestimas complejos, pues es un estudiante que no va a tener una formación académica ni en filosofía, así le nombren la filosofía, le nombren las matemáticas de Baldot, de toda la que es la secuencia matemática. Pero entonces cuando ya por lo menos se le empieza a hacer como el ejercicio al estudiante, entonces se le van dando esas herramientas básicas en que ya desde su naturaleza y su conocimiento va adquiriendo, entonces puede lograr llegar a un tema de que la escuela no la vea como un campo de batalla, porque si la ve como un campo de batalla, entonces está aplicando la intolerancia y entonces no va a ser flexible para vivir lo que llama el ambiente de fábrica, que es un aprendizaje y de entrar en una dirección de lógica, de que las cosas siempre han sido evolutivas en la vida del ser humano, pero entonces cuando no se sabe escuchar ni se sabe entender al alumno, entonces porque dicen que el alumno no tiene una disciplina, que no tiene una rigurosidad, que está quedando dormido, pero es que no hay que ver el problema que puede tener en la familia y en la carencia afectiva. Y en lo que el profe todavía relaciona esa resiliencia es la que va haciendo el alumno, de ir sacando un poco de residuos de lo que ha vivido en el entorno familiar y desde los padres, porque los padres también han tenido carencias afectivas y llegan a una sociedad donde han sido muy excluidos desde el parquet. Pero si vemos la parte educativa, cuando es un colegio privado, es muy poca la carencia que ha tenido el alumno, porque todo lo ha tenido una carencia prácticamente a nivel de confort, ha tenido sobreprotección, ha tenido tutores, ha tenido profesores, teacher inglés, toda esa vaina,
todo virtual, presencial. Entonces, inclusive para aprender a nadar les tienen en su conjunto un entrenador. El pobre le toca que aprenda tomando agua en un caño. Y entonces todas esas cositas. Entonces, cuando se empieza a analizar los elementos primarios, que debe ser desde la carencia, desde la infancia hasta ya prácticamente la adolescencia, entonces ahí sí ya el alumno ya entra en lo que es los saberes a través del conocimiento, de la filosofía, como lo establece el profe Enrique. Pero más sin embargo siempre en el alumno siempre va a haber esa filosofía como un preámbulo, porque como no tiene esa discernación, entonces siempre tiene la crítica de no saber entender, entonces va al cuestionamiento. Y cuando va al cuestionamiento, entonces va a su propio adoctrinamiento de humildad y de sentirse menos que el otro. Y así, en base de la vida, entonces cuando ya coge esos principios graduales que ya tiene el estudio en un enfoque, entonces llega a lograr tener un dominio académico donde establece lo que hablaba el profe Mario, de los delfines, un estudio muy bonito, y estudio prácticamente lo estudian lo que son los biólogos marinos. Y entonces, en ese concepto, ¿qué pasa? Entonces ya, si en la naturaleza hay comunicación en el entorno, ¿por qué no puede haber una comunicación entre el profesor y el alumno para que entre en un desarrollo auditivo y tener ese concepto de aprendizaje a largo plazo y no tener una memoria ahí prácticamente ahí del día a día, ¿no? Sino tenerla a largo plazo como lo establece la maestra Laura? Y siempre el recreo en el alumno siempre ha sido el confort para excluirse de sus áreas de aprendizaje. Y vean que en el entorno que vivimos una sociedad que somos muy desapartados, porque desde el momento en que inicia la vida, el ser humano solamente le ha ido apostando a tener una carrera con el tiempo, a tener una licenciatura, pero entonces esa licenciatura se va ganando también con humildad. ¿Por qué? Porque cuando se sabe querer, entonces también así ese mismo mensaje lo transmite y lo recibe el alumno. Entonces, no siendo más, pues me les despido y pasen buena noche y bendiciones. Maestro John, muchísimas gracias, porque definitivamente la experiencia de vida de su merced y la perspectiva que tiene sobre lo que han sido los procesos escolares a lo largo de su vida y lo que son los procesos escolares hoy en día que está viviendo con el equipo de Sinergia, le permiten hacer estos análisis cada vez más precisos. Efectivamente, la orientación vocacional de la que habla el maestro John, pero una orientación vocacional más aterrizada, desde un verdadero análisis y un acompañamiento a los niños y las niñas. O sea, partir del principio de realidad, parafraseando al maestro John, ¿cierto? Pero entendiendo que si no atendemos unas necesidades básicas en el niño que puede estar sufriendo maltrato y todo eso, pues cómo ponemos al niño a soñar y cómo lo ponemos a pensar en qué quiere hacer mañana y cómo se va a proyectar a largo plazo si ni siquiera tiene resueltas las necesidades de alimento, si ni siquiera tiene resueltas las necesidades de vivienda o si está en un entorno familiar violento, ¿sí? Y ese respeto y esa comunicación que debe haber dentro de la escuela, escuchar al estudiante, entender al estudiante y como hablábamos también a lo largo de este podcast, la otredad, ¿no? Este concepto tan bonito, porque entonces estamos favoreciendo la desigualdad desde la escuela, ¿sí? Y pues entonces eso es completamente incoherente con lo que debería ser la escuela en sí misma. Maestro John, muchísimas gracias. Profe Enrique, muchísimas gracias. Laurita, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast para seguir trabajando en este tema desde otro texto, desde un ejercicio cada vez más aterrizado y ya apuntando a lo que es el cierre de la primera temporada de estos podcasts del proyecto Sinergia 2022. Entonces, excelente resto de noche, de día, de semana. Nos vemos en la próxima. Chao. Bendiciones. Bye bye. Chao. Gracias.